Hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Juan José Zelaya Paredes, pastor maestro de la Iglesia de Dios, Fe y Gracia, Barrio Dolores, Chinameca. Quiero darles una cordial bienvenida al Instituto Bíblico de la Gracia. Es un ministerio que ha surgido prácticamente de, hermanos, nuestro corazón. Dios nos puso el deseo de poder ayudar a otros, ¿verdad? Sin cobrar ni un 5, ¿verdad? Nuestro deseo es ayudar, no estamos aprovechándonos de nadie, pero estamos acá para poder compartir con ustedes las escrituras en este instituto bíblico. Ya es internacional, porque también estamos enseñando en Ecuador, en Honduras, en México, en El Salvador, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿verdad? Así es que este ministerio va creciendo, ¿verdad? Y esperamos de que el Señor pues nos ayude para poder, hermanos, compartir con ustedes estas verdades bíblicas de la palabra del Señor. Para ello vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa tarde por el hermoso privilegio que nos concede de iniciar nuestro Instituto Bíblico de la Gracia desde aquí, desde El Salvador, desde una ciudad pequeña llamada Chinameca, y te agradezco, Señor, por habernos dado esta oportunidad de ser los portavoces de las Escrituras a mis hermanos en la fe que en esta tarde van a estar aprendiendo de tu palabra. Gracias por este tiempo tan bonito que nos has concedido y que puedas tú, Señor, obrar en nuestras vidas, abrir nuestros entendimientos para que estemos receptores a tu palabra, a la escritura bíblica que en esta tarde se va a exponer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro instituto. En esta tarde tenemos una materia llamada la Iglesia, la obra maestra de Dios. Esa es la materia que compete a la primera clase de esta tarde. En otros institutos se llama eclesiología, así se llama. Pero nosotros, hermanos, tenemos en esta materia muchas lecciones que tienen que ver con la iglesia, ¿verdad? Y hemos visto la estructura bíblica, digamos así, hermanos, de una iglesia, la estructura bíblica. Primero hemos dicho que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es el pastor principal, el que va guiando a la iglesia, No estamos hablando de denominaciones. Estamos hablando de la iglesia que él ha fundado, ¿verdad? Que él dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que esa iglesia que Jesús fundó en el día del Pentecostés, hermanos, es de esa iglesia de la que estamos hablando. Entonces, pero en la estructura de una iglesia, hermanos, la cabeza es Jesucristo, ¿verdad? Quiero que ustedes vean, por favor, que la cabeza es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí tenemos la cabeza, ¿verdad? De la iglesia. Y después están bajo la autoridad del Señor los líderes espirituales, que estamos hablando de los pastores o ancianos, ¿verdad? Ellos son los líderes, hermanos, que están bajo la autoridad de la cabeza, que es Cristo. Pero bajo la autoridad de los ancianos o pastores están los diáconos, que son los asistentes, asisten al pastor, perdón, asisten al pastor, ¿verdad? Son siervos,
son servidores, los diáconos. Nosotros en nuestra iglesia tenemos 4 diáconos, ¿verdad? Y bajo esta autoridad de ancianos y diáconos está la congregación y sus dones espirituales, ¿verdad? Todos somos compañeros de trabajo. Todos estos son las ovejas que Dios ha salvado. Muy bien. Pero estamos en el punto del crecimiento de la iglesia a la manera de Dios, no la de los hombres, ¿verdad? No la de los hombres, hermano. Acuérdese, primera clase vimos el fundamento de la iglesia, la persona y la obra acabada de Jesucristo. ¿Se acuerda, verdad? Él es el fundamento de la iglesia. Él es la roca. Él es donde está fundada la iglesia, ¿verdad? Pero también vimos la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es hacer discípulos. ¿Y de qué manera vamos a hacer discípulos? Vamos a hacerlo de manera de ir yendo, enseñando y bautizando a la gente, ¿verdad? Muy bien, pero también vimos la alimentación de la iglesia vía sana doctrina. Cuando decimos sana doctrina, no estamos hablando de legalismo, hermanos. Estamos hablando de enseñanza sistemática, enseñanza bíblica, versículo por versículo. De eso estamos hablando. Cuando decimos vía sana doctrina, así es como se alimenta la iglesia. Y vimos cómo comienza el crecimiento de la iglesia. Vimos que el crecimiento de la iglesia comienza con Jesucristo y la gracia, ¿verdad? Así lo vimos, hermano. Y quiero que busquemos, por favor, Efesios capítulo número 4. Vamos a buscar todos ahí Efesios 4. Vamos a tener esta lectura a la mano, porque es importante que nosotros vayamos leyendo esta lectura. Efesios 4, versículo 7. Observe lo que dice. Dice así, mire. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Aquí está. Así comienza el crecimiento. Con la gracia. Mire. Muy bien. A cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy bien. Hermanos. Entonces, ahí comienza el crecimiento. Segundo, el crecimiento de la iglesia atañe a Jesucristo, que ha dado comunicadores de su palabra a su iglesia. Ha dado comunicadores dotados, pastores dotados a su iglesia. Hermanos, debemos de entenderlo eso. ¿A dónde está eso? Bueno, desde el versículo 8, yo explicaba, hermanos, cómo cuando Jesucristo sube al cielo en la ascensión, hermanos, dice que subiendo a lo alto, dice el verso 8, llevó cautiva la cautividad, mire, y dio dones a los hombres. Ahí está Jesucristo repartiendo dones a los hombres. Uno de los dones que Jesucristo repartió, hermanos, es el don de pastor maestro. Y eso está en el versículo número 11, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los comunicadores de su palabra. Hermanos, lo dije el miércoles, la última clase que tuvimos, que estos 5 dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hermanos, 2 de ellos ya no están vigentes. Ya no hay más apóstoles. Esos que salen ahora son hermanos, son engañadores prácticamente. No hay apóstoles. ¿Por qué razón no hay? Porque para ser apóstol tenía que haber ciertos requisitos y lo dijimos, hermano. Dijimos que había que tener ciertos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Uno es haber visto personalmente al Señor Jesucristo. Y eso está en 1 Corintios 9:1. No lo vamos a leer porque ya lo mencionamos.
Pero también mencionamos en Hechos capítulo 1, verso 21, cuando se eligió el sucesor de Judas, el que iba a tomar su oficio de apóstol, hermano, ¿verdad? Y uno de los requisitos era de haber estado con el Señor desde que comenzó su ministerio, hermanos, hasta el día que fue llevado arriba al cielo. Hermanos, esos requisitos no se pueden cumplir hoy, ¿verdad? Entonces, en el sentido específico ya no hay apóstoles, pero sí tenemos, dije yo, sus escritos aquí. Aquí están los escritos, miren, de qué manera este ministerio de apóstol, hermanos, nos enseñan a nosotros. Aquí están sus escritos. Aquí está el apóstol Pablo con sus cartas enseñándonos, hermanos. Nosotros necesitamos escudriñar su palabra para poder aprender su palabra. Pero el crecimiento de la iglesia, hermano, es necesario. Comienza con la gracia y el Señor Jesucristo. Y también el crecimiento de la iglesia, hermanos, es porque Dios ha dado comunicadores de su palabra a su iglesia. Pastores dotados a su iglesia. Yo soy un regalo de Dios para la iglesia. ¿verdad? Y todos aquellos pastores que están equipándose, hermanos, que se están preparando en este instituto, hermanos, van a salir equipados de este instituto, equipados, para que sean comunicadores de su palabra a su iglesia. Así es como el crecimiento comienza, hermano. Así es. 3. El crecimiento de la iglesia requiere que los dotados comunicadores de la verdad de Dios se concentren en capacitar a los santos por medio de la sana doctrina. Bueno, eso lo vimos en Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice la Biblia? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en este trabajo, hermano. La Biblia nos está llamando que perfeccionemos a los santos, que los capacitemos, que los entrenemos, que los equipemos. Esa es la labor principal de un pastor maestro, equipar a los santos, capacitar a los santos, que lleguen al máximo de su madurez espiritual. Hermanos, ese es el deseo de Dios. Hermanos, muy bien. Capacitar a los santos. Muy bien. Ese es el trabajo nuestro. ¿Qué más, hermano? Bueno, ahí estamos capacitando a los santos. 4. El crecimiento de la iglesia necesita que los santos capacitados, oigan bien, hagan la obra del ministerio. ¿Verdad? Aquí hay mucho en la obra de Dios, mucho que hacer, hermano. Bueno, puede ser en un discipulado, puede ser, hermanos, en un ministerio de alabanza, puede ser en el ministerio de oración, que es tan importante dentro de una iglesia, puede ser el ministerio de la escuela bíblica dominical. Hermanos, los santos capacitados deben de hacer la obra del ministerio. Muy bien. 5. El crecimiento de la iglesia debe tener por resultado que la iglesia sea levantada cualitativamente por medio de la edificación y cuantitativamente por la evangelización. Y tocamos este punto el miércoles último que tuvimos la clase. Hermanos, los creyentes ya capacitados van a ser edificados. Cualitativamente van a ser creyentes de calidad, creyentes que van en un crecimiento espiritual. Y cuantitativamente estos creyentes, al estar capacitados, estos creyentes al estar equipados, van a evangelizar, van a compartir el evangelio con las personas. Entonces, hermanos, así es como exponemos el ministerio a los salvos, edificándolos por medio de la sana doctrina. Esa es la manera como nosotros exponemos el ministerio a los salvos. ¿Y cómo se expone el ministerio a los no salvos? Bueno, por medio de la evangelización. Si un creyente está
equipado, capacitado, hermano, va a ser un creyente que ha crecido en la fe y va a poder, este creyente, hermanos, compartir el evangelio. Evangelizar va a ser para él un estilo de vida. No necesariamente tienen que haber actividades de evangelismo para salir a evangelizar, sino que este creyente, el evangelismo es un estilo de vida. ¿Ya? Entonces, necesitamos equipar, edificar a la iglesia, equiparla y evangelizando. Ese es el ciclo, ¿verdad? Y todo eso glorifica al Señor. ¿Cuánto tiempo toma todo este proceso? Bueno, toda la vida de la iglesia en la tierra. Hermanos, acuérdense que en un punto del tiempo, ustedes fueron justificados. Ustedes recibieron la justificación cuando ustedes creyeron en el Señor Jesucristo. Ese día que ustedes creyeron en el Señor, ese día ustedes fueron declarados libres de culpa. Miren, hermano, pero ahora estamos en el proceso de la santificación, que es el caminar del cristiano en la vida diaria. Hermanos, ustedes necesitan ser capacitados para crecer progresivamente, para ser santificados progresivamente. Necesitan ser capacitados. Ahí está la clave. Y un día usted va a ser glorificado. Esto ya está, este es un proceso. La santificación es un proceso. La justificación es un punto del tiempo. En el pasado sucedió esto. Y un día la glorificación será en un punto del tiempo en el futuro. Pero hoy vamos a ver el punto 6. Y esta es la clase número 2 del crecimiento de la iglesia. 6. El crecimiento de la iglesia se manifiesta al alcanzar objetivos espirituales tales como, o sea, cuando una persona ha crecido, se alcanzan estos objetivos. Primero, unidad, ¿cómo dice ahí? Doctrinal. Unidad doctrinal. Muy bien. Hermanos, ¿qué les parece? Unidad doctrinal. Bueno, vamos a ver qué es eso. Unidad doctrinal. ¿Me puede leer, por favor, el hermano Moisés Israel, el Efesios 4:13? Unidad doctrinal. Efesios 4:13. Bien. Bueno, vamos a leerlo. Varón no está compartiendo pantalla. Ah. Bueno, vamos a ver aquí, hermano. Van a disculpar, hermano, pero vamos a ver la pantalla. Únicamente aparece el archivo nada más que dice bienvenidos al instituto. Vaya, permítame, pues vamos a ver aquí. No, pero aquí sí lo veo, siervo. Yo sí lo estoy viendo en pantalla. Ajá. Bueno, Yo vamos sí a lo ver. veo. Vamos a ver. Permítame. O sea, los textos o las diapositivas no se ven en no, texto no necesitamos, aquí no hay texto. Ah, ok. Solamente para ir llenando los espacios, es lo único. ¿Qué ven ahorita en la pantalla? El punto A. Bienvenido, dije, bienvenido. Y no camina la pantalla. No. Vaya, permítanme entonces. Tengo problemas aquí. Entonces.
Bien. ¿Camina la pantalla, hermanos? No, hermano, no camina. Bien, vamos a pedir ayuda aquí porque no sé cómo hacerlo. Permítanme, hermano. La parte 2. ¿Cómo no? Ahí Bien, sí, hermanos. Este sí cambia, ¿verdad? ahí sí, el crecimiento de la iglesia Parte 2. a la manera de Dios. Muy bien. Vamos a irnos. Fundamentos de la Estamos en el iglesia. punto. Vamos a ir al punto número 6. Bien, punto 6. Aquí estamos en el punto número 6. Amén, hermanos. Va, Bien. Estamos tocando, le dije al hermano Israel Quintanilla que íbamos a leer el capítulo 4, versículo 13. ¿Puede, hermano Israel, leerme Efesios 4:13? Claro, sí, te lo busco. Vale. Dice la Efesios 4:13, dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Entonces, el versículo 13 nos menciona que el crecimiento de la iglesia se va a manifestar al alcanzar objetivos espirituales tales como, letra A, pongan ahí en su folleto, unidad doctrinal. Unidad doctrinal corporativa. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí está, subrayen en sus Biblias, unidad de la fe. ¿A qué se refiere unidad de la fe? Quiero decirles que no siempre aquí la palabra fe significa confiar. ¿Me entienden? Estamos hablando aquí, unidad se refiere a unidad doctrinal, hermanos. Unidad doctrinal. Bien. Quiero decirles que una vez estuve yo en un seminario de pastores y dieron una conferencia sobre el divorcio y las segundas nupcias. Y quiero decirle, hermanos, que hubo una situación bien complicada en ese seminario. Hubo una discusión, pero que nadie se ponía de acuerdo. Todos opinaban unos una cosa, otros otra cosa. Unos creían una cosa, otros creían otra cosa. Hermanos, no había unidad doctrinal. No había. ¿Verdad? Y no sé si estuvo bien lo que yo le dije al que estaba exponiendo, pero ellos me preguntaron, y hermano Johnny, ¿usted qué opina? Me dijeron a mí, ¿va? Y yo le dije que si yo fuera el exponente de el tema que estaban exponiendo, yo hubiera puesto mi posición doctrinal, bíblica. Pero como yo no era, hermanos, el exponente, no que eran otros, entonces por eso hubo ese problema, hermanos, de que no hubo unidad doctrinal, no hubo un acuerdo doctrinal entre todos. Entonces, cuando un creyente es capacitado, cuando un creyente es capacitado por un pastor maestro dotado, hermanos, este creyente, hermano, va a llegar a la unidad de la fe, unidad de la fe, ¿ya? O sea, unidad doctrinal. Por eso es que estamos enseñando nosotros, hermano.
Por eso estamos aquí en este instituto compartiendo con ustedes la enseñanza bíblica. ¿Ven ustedes la importancia de la enseñanza y especialmente cuando tiene que ver con el crecimiento de la iglesia? Bueno, ¿qué dicen hoy en día los libros? Muchos libros que salen. Quiero decirles que no enfatizan la doctrina. La doctrina, dicen unos, divide, dicen ellos. Así que hay que enseñar cosas que a todo el mundo le gusta sin enfatizar la doctrina. Hermanos, y los métodos de crecimiento son totalmente diferentes a lo que vemos acá en estos pasajes. Ya vimos cómo comienza el crecimiento, con la gracia, con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con hombres dotados, con hombres que están concentrados en capacitar a los santos, ¿me entienden? Para que lleguen a esa unidad doctrinal, ¿me entienden? Unidad de la fe, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es bien importante que ustedes se capaciten en este instituto. Dios quiere que la iglesia sea llena de enseñanza sana, hermanos, enseñanza fuerte, enseñanza adecuada para el crecimiento, que los creyentes coman comida verdadera y no solamente leche, ¿verdad? Todo el tiempo. Hay que dar leche cuando es un recién convertido, pero luego hay que darle comida sólida. Todos los creyentes necesitan crecer, llegar a la unidad de la fe, unidad doctrinal. Muy bien. ¿Qué más vemos en este pasaje de Efesios 4:13? Dice también, y del conocimiento del Hijo de Dios, dice el versículo 13, la parte B. O sea, no solo conocimiento teórico, sino conocerlo como nuestro amigo íntimo. ¿Me entiende? Por ejemplo, Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínense, hermanos, cómo Pablo vivía. Y esa debería ser la meta en la iglesia, no solo llenar de gente la iglesia, porque unas iglesias solo ese es el objetivo que tienen, llenar de gente a la iglesia, sino llevar a esa gente a conocer personalmente e íntimamente al Señor Jesucristo. Bien, quiero que por favor nuestro hermano Israel nos ayude a leer Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Filipenses 3, 12 y 13. Al ver la vida de Pablo, podemos creer, hermanos, que él ya había llegado al crecimiento máximo. Pero él mismo dice. Dice la Biblia en Filipenses 4:13, ¿verdad? No, 3:12. No. Todo lo pueden. ¿Cómo dice? 3:12. Dice la Biblia en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hasta el 12. Y 14, hasta el 13. Y dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Muy bien. Entonces, hermano, miren, ¿qué podemos pensar aquí de Pablo? Bueno, dice que Pablo, podemos creer que él ya había llegado a la meta, pero él mismo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Imagínense cómo se expresa. O sea, es verdad que él conocía al Señor, lo conocía, hermanos, a Cristo, pero él también sabía que había mucho más para aprender de él. ¿Me entiendes? No solamente hablando de doctrinas, sino un conocimiento profundo del Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Él se identificaba con Jesucristo en sus padecimientos, hermanos. ¿Me entiendes? Se identificaba con el Señor en sus padecimientos.
Entonces, hermano, tenemos unidad doctrinal, tenemos un conocimiento personal de Jesucristo. Punto C. ¿Ven el punto C, hermanos? Hermano Saúl, ¿cómo dice el punto C? Dios les bendiga, hermano. Dice total madurez espiritual. Muy bien. Total madurez espiritual. Solo en el versículo 13 hemos encontrado estas cosas. Miren, unidad doctrinal, conocimiento personal de Jesucristo y total madurez espiritual. Vean, dice ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es madurez espiritual. Un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ahí está hablando la Biblia, hermanos, de madurez. O sea, es una meta tremenda llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Me entienden? Eso es lo que queremos en este instituto, que ustedes lleguen a esa madurez espiritual, hermano. Que los creyentes sean maduros en la fe y que Cristo camine con ellos, ¿verdad? Que ellos tengan comunión con el Señor. ¿Me entiende? Madurez espiritual antes de que se mueran. ¿Me entiende? Porque si mueren no siendo maduros, hermanos, pues van a perder galardones, no van a haber premios para ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitan el creyente llegar a la madurez y ese es el objetivo de un pastor maestro, que los creyentes lleguen a la unidad doctrinal, que los creyentes tengan un conocimiento personal profundo del Señor Jesucristo y que, hermanos, haya una total madurez espiritual, que los creyentes no se queden estancados, ¿me entiende? Estancados en su vida espiritual. Cuando digo estancado, pues van a la iglesia cuando quieren, ¿verdad? Le estudian la Biblia cuando quieren, ¿verdad? Cuando están en problemados llegan a la iglesia. Hermanos, no. Queremos que los creyentes crezcan, que lleguen a la madurez espiritual. Muy bien, letra D. Estabilidad espiritual y discernimiento. Versículo 14. Por favor, hermano Saúl, me lee Efesios 4:14. Amén. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gracias. ¿Qué les parece? Hermanos, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mira, hermano, esto de niños fluctuantes es como cuando usted, hermano, usted ve un niño pequeño y usted le da, no quiere, es bien huraño y le da un dulcito, así se lo gana, hermano, fácilmente. Se lo puede ganar. Hermano, así hay muchos en las cosas de Dios. Fácilmente los falsos maestros los engañan. ¿Me entiendes? Fácilmente, hermano, los falsos maestros le sacan el dinero. Fácilmente. ¿Me entiendes? Yo le decía a un pastor que estudiara con nosotros. ¿Y cuánto vale? Me dice, nada, le digo. No cobramos ni un 5. Y hermanos, y hasta este día, pues él no ha querido estudiar, sino que se fue a estudiar a la Universidad Luterana del Salvador. ¿Sabe qué aprendieron ahí? Aprendieron teología de la liberación. Dagoberto Gutiérrez fue su mentor. No digo que está malo aprender esas cosas, pero hermanos, conocimiento bíblico, personal, unidad doctrinal. Mucha gente no sabe Biblia, hermanos, no conoce teología bíblica, hermanos. Por eso no hay estabilidad espiritual en muchos, aún en líderes, no hay estabilidad espiritual. No hay, cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de firmeza en la fe. Firmeza en la fe. Y no hay discernimiento. O sea, saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
Saber en distinguir entre la luz y las tinieblas. Saber cuando un predicador está enseñando falsa enseñanza y buena enseñanza, hermano. Hermanos, ¿cómo necesitamos nosotros crecer espiritualmente? ¿Cómo necesitamos nosotros que seamos, hermanos, capacitados para llegar a esa unidad doctrinal? No andemos ahí disparados. Mire, hoy muchas iglesias se reúnen en actividades, pero solo están unidos en cuanto a lo físico. Pero doctrinalmente están bien divididos. No hay unidad doctrinal. No hay unidad doctrinal. Yo tengo compañeros míos que hemos estudiado en el instituto, hermano, unos son bautistas, otros son pentecostales, y quiero decirles que esta teología bíblica nos unió doctrinalmente. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Yo nunca había visto algo así, hermano, pero Dios obró de esa manera. Se burlaban de nosotros porque éramos pentecostales, hermanos, y bueno, y ahora hasta lo invitan a uno a predicar. ¿Por qué? Porque hay unidad doctrinal. ¿Por qué? Porque hay conocimiento personal de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay total madurez espiritual. Hay estabilidad, hay discernimiento, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos viendo que el crecimiento de la iglesia tiene como principal finalidad decir la verdad en amor. Hermanos, la mayoría de nosotros interpretamos este versículo correctamente. Dios quiere que nosotros digamos la verdad en amor. Hermanos, ¿me entienden? A la iglesia. Vamos al versículo 15, hermano Saúl, por favor. 4:15 de Efesios. Sí, amén. Dice el 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Bien, ven que ahí está la palabra crecer. Estamos hablando del crecimiento a la manera de Dios. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, que digamos la verdad en amor. O sea, mire, no es bueno meter esta verdad de un solo a la gente porque la gente no puede digerir la verdad. No puede digerir. ¿Me entiendes? No, hermanos, es despacio. Primero hay que enseñarle el evangelio a la gente. Hay que decirle cuál es la única condición para ser salvo. Hay que explicarle el evangelio de la gracia. No camino. Permite. Hermanos, camina la diapositiva. Ahorita estamos en la lámina esa que está explicando, hermano Jonina, número 7. 14. Sí, pero he puesto Están en la lámina 14. Tendría que pasar a la 15, pero no sé. No está ahorita en la lámina 15. no está el punto 7 saliendo en la pantalla. Sí, ahorita lo que está explicando es lo que está en la pantalla, que es la lámina 14, está literal de estabilidad espiritual y discernimiento. Ahí está la lámina. Ajá. Hasta aquí. Vale. Vuelvo a compartir. Me salgo de pantalla. Bien. ¿Qué problema he tenido con esto ahora, hermano? Esta. Estamos en el punto de estabilidad espiritual y discernimiento, ¿verdad? Sí, Ahí sí. estamos. Vaya, Ahí. hoy vamos a ver aquí, bien, hoy vamos al punto 7. Sí, ahí sí. Vale, muy Dice bien. el punto 6 o El 4, como dice el crecimiento de la iglesia. Dice. A la manera de Dios, va. Letra A, los principios, un punto 7. Correcto. El crecimiento de la iglesia tiene como principal finalidad decir la verdad en amor, ¿verdad? ¿Estamos ahí, hermanos?
Decir Sí. la verdad en amor, ¿verdad? Amén. Es el punto 7. El punto 7, correcto. Decir la verdad en amor. Va, yo lo voy escribiendo porque no tengo el libro, hermano. Vaya. Yo le mandé ahí, hermano Julián, el libro ya para que usted le saque copia. Sí, hermano, es que estuve haciendo otras cosas. Ay, Vaya, perdóneme, por favor. perfecto. Vaya, Pero está lo voy bien. a hacer. Vaya, está bien. Hermanos, ¿ustedes han oído predicadores que tratan mal a la congregación, hermano? Sí. ¿Han escuchado ustedes gente que no dice la verdad? No, como les digo, miren, hermanos, para Dios darnos la Biblia, que son 66 libros, tardó 1600 años para que el canon bíblico estuviera completo. 1600 años, ¿qué les parece? Hermanos, ajá, y nosotros muchas veces queremos meterle a la gente todo de un solo. La gente no puede digerir, hermano. Tenemos que ir despacio, enseñando. Por eso nosotros aquí en nuestro instituto primero enseñamos Romanos, después enseñamos Gálatas y ahí vamos. Ahí va el pénsul, vamos, ya vamos ahorita por la iglesia, la obra maestra. Estamos enseñando cosas de la iglesia, porque es importante esta verdad, ¿verdad? Entonces tenemos que decir la verdad. Dios quiere que nosotros digamos la verdad en amor, ¿verdad? La verdad en amor. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver qué significa esto. No estar ahí. Una vez me dijo un pastor, mire, no, perdón, un miembro. Tuvo tremendo el culto ahora, me dijo. ¿Qué pasó? Le digo yo. Puros talibanes, me dijo. Me dio a entender que había guerra, ahí va. Guerra, ¿no? Bien, ¿qué significa esto desde el púlpito y en las relaciones personales en el cuerpo de Cristo? Hermanos, como pastores, tenemos la obligación de decir la verdad a los hermanos. ¿Me entienden? La verdad de la palabra de Dios, de predicar toda la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no podemos evadir los temas bíblicos. Por eso estudiamos la Biblia verso por verso en este instituto. No evadimos ningún tema bíblico. ¿Me entienden? Muy bien. No, nosotros no somos de los que enseñamos los sermones favoritos de los hermanos. No. Ni sermones chiquitos para niños. Sino que nosotros enseñamos sermones que están cargados de carne, de doctrina sólida, de la palabra de Dios, palabra por palabra, verso por verso, explicando el significado de la palabra, hermanos, lo que quiso decir el autor sagrado. ¿Ya? Siempre damos leche. Siempre, a veces a mí me dicen algunos jóvenes, lechita, enseña siempre usted. Pues sí, a veces tenemos que dar leche, porque a veces vienen personas nuevas, ¿verdad? Que se van agregando a la iglesia, pero es nuestra responsabilidad, hermano, de decir la verdad a los hermanos, de explicarles la verdad a los hermanos. No podemos obviar, nosotros como pastores maestros, de explicar la verdad. Y tenemos que ser sinceros, hermano. Cuando no sepamos algo de la Biblia, seamos sinceros, no sabemos. ¿Me entiendes? Yo así soy, hermano. Cuando alguien me hace una pregunta y yo no la sé contestar, yo le digo, no sé, pero le voy a averiguar, ¿verdad? En lo personal, significa, hermanos, decir la verdad que nosotros debemos estar creciendo para que la iglesia también crezca. Si nosotros como líderes, como pastores, no crecemos, hermanos, la iglesia no va a crecer. ¿Me entiendes? No podemos ser hipócritas nosotros como líderes. Necesitamos crecer. Este instituto es uno de los medios que Dios ha puesto para crecer espiritualmente. ¿Me entiendes? Tenemos que predicar toda la verdad de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y en cuanto al evangelismo, hermanos, que presentemos el evangelio de la gracia con la verdad de la palabra. Mire, no con artimañas hacia los incrédulos.
que cuando el creyente esté evangelizando, nosotros tenemos que estar llenos de la verdad. Que cuando presentemos el evangelio, presentemos un evangelio bíblico, un evangelio correcto, ¿verdad? Y no que le estén diciendo a la gente que invite a Cristo a entrar a su corazón. Eso no es correcto, hermano. Invitar a Cristo a entrar en el corazón no está en la Biblia. No es un mensaje correcto. O entregarle la vida a Cristo no es un mensaje correcto. Hermano, y eso lo hemos aprendido en Romanos, ¿verdad? En Romanos hemos aprendido eso. Tenemos que tener cuidado de presentar un evangelio falso, enfocado en el dinero, como los que predican el evangelio de la prosperidad. Hermanos, no. Muy bien. Entonces, ¿qué áreas afecta esto? Bueno, en lo personal, nuestro testimonio. En lo personal, hermanos, que la vida del creyente sea de buen testimonio. O sea, no podemos presentar un evangelio sano, claro, si nuestro testimonio es malo. Sí, hermano. Y en lo colectivo, que la iglesia predique un evangelio puro, sin corromperlo, hermanos. Me gusta lo que Gálatas 1:6 dice, que estaba maravillado Pablo de que tan pronto, Gálatas 1:6, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira, hermano, cuánta gente ha corrompido el evangelio. ¿Me entienden? ¿Cuánta gente, hermano? Mucha gente. 8. El crecimiento de la iglesia, oiga bien, el crecimiento de la iglesia, hermanos, el crecimiento de la iglesia, dice este punto, tiene como autoridad y recurso final al Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos a ver, hermano Saúl, por favor, léame Efesios 4:15 y 16. Sí, amén. 4:15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias. Hermanos, la iglesia tiene como autoridad a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Es una cabeza perfecta. Hermanos, habrá en el mundo alguien con una cabeza tan perfecta y tan bonita como la que la iglesia tiene, que es Cristo. No, hermano. ¿Qué pasa cuando un cuerpo es inválido? No está dirigido por la cabeza. Bueno, está desconectado de la cabeza. Y estamos haciendo nuestro trabajo a nuestra manera. ¿Me entiendes? Y los creyentes no están siendo edificados. Hermanos. ¿Me entienden? El apóstol Pablo lo dice claramente. Mire. Dice, ¿por qué es esto tan importante? Porque muchas veces lo olvidamos. Que Cristo es la autoridad final. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo olvidamos. Pregunta, ¿espera Dios que un individuo lo haga todo? Hermanos, no. Somos un cuerpo con muchos miembros. Uno no puede hacerlo todo, hermanos. Por eso estamos aquí equipando. Para que otros tomen la batuta cuando ya no estemos nosotros también. O nos ayuden, porque a veces no alcanzamos con todo el trabajo que tenemos, hermano.
todas las responsabilidades que hay, todo lo que hay que hacer, hermano. ¿Me entiendes? Necesitamos gente idónea para enseñar a otros. Así como Pablo lo dice en 2 Timoteo 2:2. ¿Verdad? Hermanos, gente idónea para enseñar. Fiel e idónea para enseñar. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones. Miren, cada miembro en su función. El oído tiene su función. Los ojos tienen su función. El cerebro su función. Las manos tienen su función. La boca, los ojos. Hermanos, cada uno tiene su función, pero necesita ser equipado. Vamos a ver algunos principios. O sea, en estos principios vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos visto. Bien, número 1. En cuanto al crecimiento de la iglesia, hemos dicho que comienza con la gracia de Cristo, Efesios 4:7, y termina con el poder de Cristo, Efesios 4:16. ¿Entienden? Debemos resistir las presiones legalistas o las artimañas mundanas para motivar y llevar a cabo los objetivos divinos. Miren esta aplicación práctica, hermanos. Miren, hermanos, lo que sostiene a la iglesia son, por un lado, la gracia de Jesucristo y por otro lado, el poder de Cristo. ¿Me entienden? Acuérdense, hermanos, hay que resistir esas presiones legalistas o las artimañas mundanas. Usted sabe que hay muchas artimañas que se están utilizando para tratar de atraer a la gente. No sé si me explico. Artimañas que utilizan las iglesias ahora. Por ejemplo, una artimaña sería noche de pijamas. ¿Verdad? Otra artimaña en donde vienen vestidos de payasos, ¿verdad? Hay muchas artimañas, muchas, hermanos. ¿Ya? Bueno, esas artimañas son mundanas. Ahora, y que hay una que llama el amigo secreto, que también como que la están implementando en algunas iglesias. Ajá, sí. Son artimañas o no sé si. Sí, pueden ser artimañas. ¿Verdad? O sea, Sí, porque eso es lo más que todo se ve en los seculares que se ve eso, ¿verdad? No es propio. Sí, por ejemplo, ahora hasta ya hay luces estrambólicas en los cultos de muchas iglesias. Conciertos cristianos. Conciertos cristianos. Vi que mi hermano Adalberto fue a un concierto a San Miguel que vino un tal cantante Alex Campos. Y bueno, me dijo, mira, voy a llevar a los jóvenes al concierto. Vaya, está bien, le dije yo, y fuimos. Pero yo me quedé afuera, en la calle, cuidando el camión. Porque pues sí, peligroso, se lo robaran. ¿Va? Entonces yo le dije, aquí me voy a quedar, me dice. Entonces, lo que quiero contarle, hermano, que, bueno, aquella bulla, va. Tremenda bulla, hermano. ¿No se imaginan? Una bulla, pero terrible. Hasta se pagó por entrar. ¿Y saben qué sucedió, hermano? Que en el concierto agarraban las botellas de agua y las tiraban así. A toda la gente, mojando a la gente. Y Adalberto venía enojado, bien mojado, ¿verdad? Entonces, dígame, hermano Moisés. No, solamente quisiera saber la definición de artimañas mundanas, porque cierto tipo de actividades juveniles, digamos, por lo que usted dice, cuyo objetivo no es Jesucristo, tal vez aprender más de Jesucristo, sino que tal vez es la diversión, el objetivo. No sé si estoy equivocado, si ese es el concepto, si es la diversión o es llegar al conocimiento, a la adoración a Jesucristo. No sé si estoy equivocado. Es la diversión, Moisés. Es la diversión porque si tú notas cuando a los jóvenes, digamos,
los pusiéramos a estudiar la Biblia, digamos así, verso por verso, digamos así, a mucha gente no le gusta eso, no le gusta, ¿verdad? Entonces, prácticamente a la gente le gusta la diversión, ¿verdad? Gritar, saltar, todo eso son artimañas, más si ponen luces estrambólicas, ¿verdad? Y los jóvenes ahí saltando, ¿verdad? Y de la palabra nada, de la escritura nada, ¿verdad? Dice la Biblia que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice en este caso, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea que el objetivo del diablo es que, hermanos, a los incrédulos no puedan entender el evangelio, no puedan comprender el evangelio. Y ahora, ahora, si el diablo, digamos que si ya son salvos los creyentes, ¿cuál sería el objetivo del diablo ahora? Ya no sería la salvación porque ya la tienen los creyentes. El objetivo ahora del diablo sería que el creyente viva estancado en su vida espiritual. Que el creyente viva, hermanos, de una forma carnal, para que pierda los galardones, para que pierda, hermanos, el crecimiento espiritual, ¿verdad? Y ahí termine su vida, ¿verdad? De una forma dice alguien que la vida más miserable, dijo alguien, ¿no? Era la vida de un creyente que no puede vivir la vida cristiana. Es la vida más miserable. Y Pablo lo dijo, y eso es cierto. Dijo así, miserable de mí, en Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? O sea, en el Imperio Romano, lo que hacían cuando un delincuente cometía algún suicidio, lo que hacían es que le ponían el muerto amarrado en la parte de atrás. ¿Me entiendes? Y ahí dejaban que se pudriera el cuerpo. Ese era el castigo para esta persona. ¿Me entiendes? Entonces Pablo está mencionando la misma ilustración. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Me entiendes? Y Pablo dice la respuesta ahí, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Jesucristo es el único. Hermano Johnny. Dígame. Un aporte, ¿verdad? Ahí para también con hermano Moisés, o sea, esto no, tal vez no inhibe, ¿verdad? O corta de que pueden andar encuentros juveniles, ¿verdad? Sí, Grupos no. jóvenes, Sí, no, donde pues el sí. propósito sea siempre el estudio de la palabra, ¿verdad? Pueden haber convivios, pero puede como haber dice usted, ¿verdad? comida, Cuando ya puede haber juegos, pueden haber cosas así. correcto, Como un retiro, ¿verdad? Ya se sabe. correcto, así es, así es, Pero que sí. no apartemos las escrituras, hermano. ¿Me Sí, entiendes? no debe de faltar la palabra ahí No, en esos no, encuentros, ¿no? no debe Cuando faltar. hay ausencia de palabra, ahí es donde se pierde el objetivo. Ahí se pierde el objetivo. Miren, yo me contaron de un congreso que hubo hace poco de jóvenes. Miren, desde las 2 de la tarde y un montón de tiempo cantando, saltando y un montón de cosas. ¿Y saben cuánto le dieron de tiempo a la Biblia? 20 minutos. 20 minutos. ¿Qué les parece, hermano? Pues sí, no sé qué, porque la mayor parte fue disfrutar, fue saltar, fue danzar, fue gritar, pero nada de la palabra de Dios que edifique la vida de una persona. ¿Me entiendes? Entonces esas son artimañas mundanas para motivar a llevar a cabo, hermanos, son presiones que vienen, pues, ¿me entiendes? Son presiones para que nosotros no avancemos en la vida cristiana, ¿verdad? Bueno, estas son aplicaciones, dijimos, prácticas, estamos hablando, ¿ya? Necesitamos una iglesia fundada en la verdad, fundada en las escrituras, fundada en la palabra de Dios, ¿me entiendes? Para que no seamos engañados, ¿verdad? Bien, número 2. ¿Puede leerlo, hermano Saúl, el número 2? Sí, hermano, dice el 2. Si hombres dotados han de equipar a los santos con la enseñanza de la palabra de Dios, ellos deben ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Según de Timoteo 2:15, ¿verdad? Sí. Para que la
congregación debe reconocer que el pasto, parece que es verdad. El pastor. Ujú. El pastor, sí, que aquí que el pastor debe presentar una predicación expositiva y debe respaldar esa prioridad para tener el tiempo necesario para dedicarse a ello. Santos, preparados y sumisos deben estar dispuestos a aliviar al pastor de deberes innecesarios. También es necesario, en lo posible, entregarle un salario suficiente. 1 Timoteo 5, versículos 17 al 18. Muy bien. Vaya, imagínense lo que Dios ha provisto. ¿Qué regalos Dios nos ha dado? Hombres dotados para equipar a los santos. ¿Ya? Para que estos santos crezcan en el conocimiento del Señor, en la gracia. ¿Ya? ¿Ya? Ese equipamiento es con la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, quiere que nosotros los líderes espirituales, hermanos, tenemos que ser diligentes de la palabra de Dios. Estudiantes diligentes. ¿Me entienden? Por eso dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad o que traza bien la palabra de verdad. En eso tenemos que estar enfocados nosotros los pastores maestros. ¿Me entienden? En ser estudiantes diligentes. Lo contrario es negligentes. Por ejemplo, ustedes tienen que ser estudiantes diligentes. Los miércoles tienen que estar a las 5 de la tarde listos para aprender la palabra de Dios. ¿Me entienden? Ahora, para eso, la congregación debe reconocer que el pastor debe presentar una predicación expositiva, verso por verso. ¿Entienden? Y debe respaldar esa prioridad para tener el tiempo necesario para dedicarse a ello. Miren, hermano, no es fácil realmente. Yo casi predico casi todos los días. ¿Entienden? Y esta es una prioridad. Yo tengo que dedicar tiempo, horas, ¿verdad? Dedicar ese tiempo. Santos preparados y sumisos deben de estar dispuestos a aliviar al pastor de deberes innecesarios. O sea, como que digamos, hermanos, hay cosas que ya nosotros los pastores, bueno, y eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. Buscaron diáconos para que sirvieran las mesas y ellos se iban a enfocar en la palabra de Dios y en la oración. Esa era la prioridad de los apóstoles. Y no era justo que los apóstoles predicaran y estuvieran sirviendo las mesas. Predicaran y sirviendo las mesas. Hermanos, bueno, debemos de ser hombres de servir, ¿va? Hemos venido a servir realmente. Yo lo hago, hermanos. Yo sirvo a mis hermanos acá. A veces hago el aseo, a veces arreglo sillas, a veces hago cualquier cosa en la iglesia, ¿ya? Para el servicio de la gente. Los visito, a veces con enseñanza, voy a sus casas, ¿me entienden? Esa debe ser la prioridad, ¿verdad? Más que todo, el ser la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero a veces el pastor es el mil uso, está involucrado en todo, ¿verdad? Hermano, de veras, uno necesita, ya uno con la edad que tiene, ya necesita apoyo, necesita ayuda. ¿Se acuerdan Moisés? Dos le estuvieron ayudando a tener los brazos levantados para que pudiera vencer el pueblo, ¿me entiendes? Y dice, también es necesario en lo posible entregarle un salario suficiente. Bien, ¿pudiera alguien leer 1 Timoteo 5, 17 y 18? Vamos a ver qué dice acá. Bueno, Saúl, léalo, por favor. Sí, hermano, ahorita lo busco. Sí, 1 Timoteo. ¿Ya lo tiene alguien ahí? 1 Timoteo, capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5, versos 17 y 18. Al 18. Amén. Dice, los ancianos que gobiernen bien,
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gracias. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Cuando el buey hacía todo el trabajo. El buey recogía todo, el buey araba, el buey, hermano, bueno, todo. Aporcaba, todo. Entonces, pero de repente el buey tenía hambre, hermanos, y agarraba quizás alguna matita y se la comía, ¿verdad? O alguna mazorca, ¿verdad? Que huelía verdecita y el buey queriendo comer, ¿verdad? ¿Y qué hacían, hermanos, para que no se comiera la cosa, la gente? Le ponía bozal. No pondrás bozal al buey que trilla. Miren, hermano. Ahora, mi pregunta es, si el buey hacía la mayor parte del trabajo, ¿era justo que él comiera algo de eso? Sí, hermano, era justo. Pero ¿qué hacían ellos? Le ponían bozal. Lo mismo hacen las personas hoy, ¿verdad? Ahí está el siervo, el pastor maestro trabajando, enseñando, equipando, hermanos. ¿Y qué hace la gente, hermano? Le pone bozal. ¿Verdad? ¿Entiendes? Había una cosa donde ponían al buey para que trillara el producto, ¿verdad? Y trillar era que él caminaba encima de eso para que saliera la paja y la semillita quedara ahí. Ese era el trabajo, hermano, del buey. Todo el día el buey dando vueltas ahí, trillando. Hermanos, y le ponían bozal, ¿verdad? Ahí están los hombres dotados. Aquí ustedes tienen hombres dotados para, hermanos, que ustedes sean capacitados, sean equipados con la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. 3. Hermano Israel, ¿puede leer el número 3? El- El número 3 puede leer. Bien. Necesita que le lean en un punto 3. Sí, el punto 3, correcto. Bueno, dice, si santos preparados han de hacer la obra del ministerio, ellos deben estar dispuestos a ser preparados, escuchar enseñanza cara a cara en forma regular de su pastor maestro. Es crucial para el crecimiento. A menos que sean alimentados y estén creciendo, ellos se agotarán espiritualmente en el servicio al Señor. Esto es contraproductivo, dice. Bien, ¿qué nos puede decir usted de este punto? Sí, en esta parte creo que es bien necesario tener un tutor, alguien que lo instruya a uno, porque a la verdad, de forma autodidacta, es posible entrar en confusión y no encontrar la dirección correcta. Yo considero que a eso se refiere y yo creo que tratar de hacerlo uno por sus propios medios creo que puede llegar a conclusiones erróneas. Solamente eso Muy es lo que bien, entiendo. muy bien. Eso pasa muchas veces. Hay gente que cree, son autodidactas, ¿verdad? Ellos solos, ¿verdad? Aprenden, ellos solos dicen tener la verdad. Y yo conozco gente así, hermano. Como que ellos son los Illuminati, ¿va? Que conocen todo, ¿va? Que solo lo que ellos dicen es la verdad, ¿no, hermano? Tienen que estar dispuestos a ser preparados. Necesitan escuchar enseñanza cara a cara de forma regular de su pastor, maestro. Eso es crucial para el crecimiento. Si no, no va a crecer la persona.
A menos que sean alimentados y estén creciendo. Ellos se agotarán espiritualmente en el servicio al Señor y esto es contraproductivo, ¿verdad? Se van a estancar, se van a alejar, ¿verdad? No va a haber un desarrollo, digamos, efectivo en la vida cristiana cuando por ser orgullosos no permitimos que otra persona nos enseñe, ¿verdad? 4. Hermano Saúl, lea el número 4. Sí, dice, la preparación de los santos no se lleva a cabo principalmente por algún programa especial de la iglesia. Comienza con la reunión semanal de los santos para adorar al Señor y aprender su palabra. Se desborda en la comunión personal en el ministerio a los creyentes alrededor de una mesa en la cocina. Muy bien. Hermanos, esta preparación de los santos, ¿a dónde se lleva a cabo? Bueno, no es por un programa especial. Gran noche de clamor, gran noche de tal cosa, de avivamiento, ¿verdad? No, hermanos, no. Comienza con la reunión semanal. El pastor maestro dotado debe de formar a los santos, explicar la palabra a los santos, ¿ya? Y ahí adorar al Señor, aprender de su palabra. ¿Y qué va a pasar, hermano? Bueno, se va a desbordar en comunión personal, ¿ya? Va a haber comida espiritual, va a haber formación espiritual, va a haber edificación en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Qué importante es esto, hermano. Qué importante es esto. 5. Melanie Sánchez. Léame el número 5. Dice el número 5. El objetivo de capacitar a los santos no es tenerlos ocupados. Se movió al 6, pastor. Permítame. ¿Ya? El objetivo de capacitar a los santos no es tenerlos ocupados, sino dejar que Dios los use para ministrar a medida que surge la necesidad y el Señor abre puertas. Esto puede ser de manera oficiales o no oficiales. Es asombroso los ministerios que pueden resultar. Muy bien. Hermanos, es Dios quien va a usar a esta gente ya capacitada. ¿Me entiendes? Perdón. Y esta gente va a poder ministrar a otras personas. Dios va a ir abriendo puertas, ¿verdad? Y a veces de manera oficial o no oficial. Y miren, hermanos, vieron los ministerios que surgen, los ministerios que resultan. Qué bonito, hermano, ¿verdad? Pero todo depende de esa capacitación de los santos. 6. Hermano Saúl, por favor. Sí, antes de comenzar un nuevo ministerio, los líderes de la iglesia deben preguntarse, ¿hay suficientes personas para hacer la tarea? Si no los hay, no debería comenzarse o terminará en frustración, en exigencias excesivas o extralimitación para algunos. Muy bien. Hermanos, eso es así, es verdad. A veces nosotros quisiéramos tener muchos ministerios. Yo escucho iglesias que dicen que tienen como 20 ministerios, 30 ministerios. Ahí hay de todo, dicen, ¿verdad? Está bien, correcto, pero en una iglesia pequeña como la nuestra no podemos estar abriendo muchos ministerios si no hay gente, personas suficientes, capacitadas, ¿verdad? Para hacer la tarea que hay que hacer, ¿verdad? Entonces debemos de, hermanos, tener mucho cuidado en este aspecto, ¿verdad? Antes de comenzar un nuevo ministerio. Bien, 7. Por favor, hermano Moisés Israel, número 7. Dice, cuando consideramos a alguien para un ministerio particular, buscamos a personas fieles, dispuestas y deseosas de aprender, que están creciendo y dotadas en esa área.
no les damos una posición con la esperanza de que serán fieles y de que finalmente empezarán a servir. Si no han aprendido a hacer lo que sea que hagan con fidelidad, como para el Señor, y cita Colosenses 3:23, estaremos jugando a la ruleta rusa espiritual. Además, a menos que se sometan a los líderes espirituales de la iglesia, cita Hebreos 13:17, en vez de ser obstinados, estaremos creándonos una serie de problemas. Bien, comentarios, hermano Israel. ¿Qué tipo de Sí, personas? aquí en este concepto creo que como que trata de ver acerca de la aptitud y la actitud del creyente, ¿verdad? Si es hábil, si tiene habilidades y si es capaz con su actitud ser una persona humilde y reconocer la autoridad de los líderes. Correcto. Si vemos que es fiel, ¿verdad? Personas fieles, dispuestas, ¿verdad? Deseosas de aprender, ¿verdad? Eso es una ventaja, hermanos, ¿verdad? Porque van a poder crecer estas personas, van a poder ser equipadas, ¿verdad? Entonces, no le demos a veces en algunas iglesias le dan la posición de un cargo a alguien por tal vez porque tiene dinero, hermano. ¿Me entiendes? O tal vez, digamos, tal vez así se compone el hermano, va poniéndole un cargo, ¿verdad? No, hermano. No, hermano. Si no han aprendido a hacer lo que se haga, ¿me entiendes? Vamos a tener muchas dificultades, muchos problemas, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, ¿verdad? Formar líderes es una tarea bien fuerte, ¿verdad? Para un pastor maestro, formar líderes. 8, hermano Saúl. El 8, nunca miremos de menos la importancia de la iglesia local. Hemos tratado de entrenar a nuestros futuros líderes desde adentro. Esto es lo mejor, es lo que mejor resguarda la doctrina y dirección de nuestra iglesia, asumiendo que estas son sanas y piadosas en el largo plazo. Bien, comentario, hermano Saúl. Dice que nunca tenemos de menos la importancia de la iglesia local, ¿verdad? O sea que hay que, de los hermanos que se tienen pues en la iglesia, dice ahí que se ha tratado de entrenar, ¿verdad? A los futuros líderes. Eso es la visión que debe tener el pastor, ¿verdad? Pastor maestro, de formar los líderes y desde adentro, o sea que no va a venir nada de afuera, sino que desde adentro es lo que debe de ir reformando esos, ese liderazgo, ¿verdad? Que le va siempre a la iglesia ese avivamiento. Muy bien, hermano Saúl. Qué importante, hermanos, es la iglesia local. Es lo más importante. Es algo muy importante la iglesia local. 9. Recuerda que la clave para lo horizontal ministerio es lo vertical. Tu comunión con el Señor. Sería el 8, hermano Johnny. Disculpen, no sé si el 8. El 8 es el que leí usted. Muy bien. No, es que no sé ahí, déjenme. La importancia de la iglesia local, ¿verdad? La iglesia no había notado. Desde adentro. Y dirección. Vale, ya, gracias, hermano. Ya noté ya. Bien, nuestra hermana Joana nos está comentando en el chat en cuanto al apartado 7. Dice solo comentar que también se refiere a colocar a alguien en el área que para lo cual Dios le ha proveído el don. Por ejemplo, el don de predicar, no todos tienen ese don. Correcto, hermana Joana. Y por eso no a cualquiera se le debe dar ese privilegio, ¿sí? Así es, ¿verdad? Es importante, hermana Joana, este punto que usted ha tocado, ¿verdad? Por eso necesita una persona ser equipada.
No cualquier persona debe de predicar, hermanos, ¿verdad? No cualquier persona. Bien, vamos a ver el punto 9. Punto 9. Recuerda que la clave para lo horizontal, o sea, el ministerio, es lo vertical, tu comunión con el Señor. Esa es la clave, hermano. Si tú tienes una buena relación con el Señor, una buena comunión con el Señor verticalmente, horizontalmente tú vas a trabajar bien en tu ministerio. De otro modo, tendremos una iglesia llena de Martas, haciendo sonar, ¿verdad? ¿El qué? Bueno, haciendo sonar ollas y sartenes, en vez de Marías, sentadas a los pies del Señor y sirviendo con amor y devoción, con su poder y bajo su dirección. Qué importante, hermanos, es esto, hermano. Qué importante es tener una buena relación con el Señor en lo vertical, ¿verdad? Muy bien. Ahí está, ahí tenemos a María sentada, escuchando al maestro, ¿verdad? Oyendo al maestro. Muy bien. Diga. Bien. Marta, afanada y turbada. Estás con muchas cosas, ¿verdad? Punto 10. Hermano Saúl Castillo, por favor. Y el 10 dice, puesto que la edificación de la iglesia y la exaltación de Jesucristo son los objetivos fundamentales, evalúa todo posible ministerio o cambio preguntando, ¿será esto para la gloria de Dios o para edificación de la iglesia? Si no es para eso, debemos olvidarlo. Muy bien. Hay que preguntarse si lo que se hace es para la gloria de Dios o para edificar el cuerpo de Cristo. Hermano, hay gente que no tiene estos objetivos realmente, ¿verdad? Entonces, hermanos, hemos concluido, ¿verdad? Con el tema, la iglesia, la obra maestra de Dios, el crecimiento de la iglesia a la manera de Dios, parte número 2. Muy bien. Bien, gracias al Señor. Estamos muy contentos de tenerle. ¿Alguna pregunta al respecto, hermanos? Hermano, yo tengo una, ¿verdad? O Diga. sea, en cuanto al tema, ¿verdad? Sobre la Sí. unidad doctrinal, pero más que todo referido a lo que se entiende o lo que entiende la mayoría de cristianos en cuanto a lo que es la sana doctrina. O sea, hay muchas iglesias de que, bueno, ellos creen que hablar como fuerte a la iglesia, por ejemplo, hablar de esas hermanas que se pintan, que se cortan el pelo, bueno, y comienzan por ahí y entonces la gente cree que eso es la sana doctrina. Uh-huh. Entonces, eso es lo delicado del asunto, pero con lo que hemos aprendido hoy, pues, básicamente no se refiere a eso, se refiere, pues, a escudriñar la escritura tal como está establecida, ¿verdad? Y lo que realmente es lo que dice la palabra. Uh-huh. Pero lo que hoy en día, lo que entiende la mayoría de gente y asocia con sana doctrina, esas situaciones de esa o la otra también en cuanto a la predicación. O sea, la gente a veces, lo que usted decía, ¿verdad? Abre su corazón